Muchas gracias por dejarnos acompañarle en esta noche. Hoy toca platicar otro tema de estos que vale la pena experimentar, no lo sé, experimentar en la conducta y en el conocimiento, eso sí, que es poderoso. Hoy vamos a hablar de la asfixia erótica y otras prácticas sexuales que pueden significar un gran riesgo a tu integridad, a tu salud, a tu psique. Así es que se queda. Vamos a escuchar la siguiente cápsula para entrar en materia. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Hoy toca. Bienvenidos al programa de esta noche, el espacio donde hablaremos de la sexualidad como debe ser, sin filtros, sin pena y sin miedo. Tocaremos un tema que levanta cejas, prende alarmas y también pasiones, el choking. Hoy nos vamos por el camino rudo, por lo que algunos llaman juego peligroso y otros placer intenso. Vamos a hablar de deseos, límites, poder y de lo que pasa cuando el aire escasea, pero el consentimiento abunda. Así que ajusta el volumen, respira profundo, que hoy hablaremos algo que definitivamente no es para corazones tímidos. Ponte cómodo y cómodo porque hoy toca. Pues sí, vaya que hay que respirar profundo y vamos a ahondar en el tema, a preguntar todo, de todo, para saber qué sucede con este tipo de prácticas que, como decía nuestro compañero en la locución de esta cápsula, por un lado pudieran representar una gran pasión, un gran placer y por el otro un gran riesgo, un importante riesgo a tu salud o que incluso pudieras ponerte en juego, poner en juego tu vida. Así es que le presento a mi invitada y a mis invitados para juntos abordar el tema. Me encanta saludarles, saber que están acá. Farid Zambrano, psicólogo y sexólogo, bienvenido. Muchas gracias, mucho gusto de todos estar aquí otra vez más. Tenemos cosas interesantes que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver cosas que tienen que ver con el consentimiento, vamos a hablar sobre el kinky play, vamos a hablar sobre qué es el riesgo en las conductas sexuales. Tenemos mucho material de dónde cortar y creo que va a ser un tema muy interesante. Ay, gracias Farid, estará buenísimo, estoy segura de ello. Y mi siguiente invitada también tiene mucho que aportar como psicopedagoga y sexóloga también. Bienvenida Isabel Pillatira. Gracias otra vez por la invitación, me encanta estar por acá y pues yo creo que de los temas que pues he venido muchas veces contigo afortunadamente y este creo que es el tema que más me pone nerviosa, yo creo que es un tema que vamos a abrir que no se platica mucho, entonces pues tenemos que ser muy valientes. Gracias Isabel por venir, porque además es cierto, hay que ponerlo sobre la mesa, porque seguido lo vemos en muchas películas, series, sin irnos muy lejos, pero bueno, déjenme también presentar y darle la bienvenida a mi siguiente invitado. Es su primera vez en Hoy Toca, ojalá que le guste la dinámica para que nos acompañe de nuevo. Él es médico, el doctor Javier Treviño es especialista en salud ocupacional, salud del trabajo. Sí. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Pues esperamos aquí poder sacar, algunas dudas, ¿verdad? Más desde el punto de vista médico. Claro. Pues, contigo es muy importante platicar, doctor, qué le pasa al cuerpo cuando te impiden respirar. Exactamente. Literal, cuando te están ahorcando. Entonces, poco a poco. Y quitar algunos mitos que quedan ahí. Ah, es cierto, también. Gracias, doctor, por venir. Bueno, pues ahí está. ¿De dónde de dónde vendrá esta práctica? ¿Por qué se ha hecho o creemos? O les pregunto. Yo creo que se ha hecho muy popular últimamente esto de, le llaman en inglés, ¿verdad, Isabel? El choking. Choking, no sé cómo se pronuncia, el estrangulamiento erótico. Bueno, lo acabo de ver en una serie, que por cierto la trama de la serie me gustó mucho, de esas de intriga, de pasión, de demasiado sexo en la serie. Digo, bueno, ya digamos que es el gusto del productor. Muy bien hechas las escenas, muy padres, muy bonitas, un cuerpo hermoso, tanto de ella como de él, en fin. Pero de pronto ahí también aplicaban el ahogamiento y parecía que la mujer estaba fascinada, ¿no? ¿De dónde vendrá todo esto, Farid? El choking tiene una tradición bastante vieja, es una práctica que viene... Creo que lo más viejo que yo he encontrado son como prácticas eróticas asiáticas. Fíjate. Que trataban sobre estos temas. Sí, encontramos algunos otros tratados históricos en donde se hablan de estas prácticas, pero ha ido popularizándose, sobre todo en los circuitos y en ese mundo que conocemos como el BDSM, ¿sí? Bondage Sadomasochism, ¿sí? Que es una comunidad que tiene una serie de conductas sexuales
específicas y características, con una serie de reglamentos específicos y característicos para mantener seguros a todos los que deciden participar, y esta es una de sus prácticas sexuales. Esto ha conllevado a que se aparezca en diferentes medios populares de comunicación, entre ellos el porno. El porno lo ha utilizado enormemente, se ha utilizado mucho en imágenes de películas, American Psycho, en series, y también ha sido muy popular por las noticias alrededor de la autoasfixia erótica, que tiene que ver con la muerte de personas importantes. Entre ellos se dice algunos artistas y nombres de algunos artistas que han tenido como fallecimientos a causa de prácticas con parejas o de prácticas autogeneradas o de autoplacer, autogestionadas. Me llamaba, ahí voy contigo, Isabel, porque me llamaba poderosamente la atención, y creo que a todos, esta frase que utilizó nuestro joven comunicador, el realizador de esta cápsula, que decía, el choking, exceso de consentimiento y falta de ausencia. Pero eso habría que preguntarse, Isabel, porque quizá muchas veces no haya tanto consentimiento ya, o en un momento dado, ¿no? Sí, yo nomás quería agregar esta cuestión de que en el BDSM, que es en donde tradicionalmente se practica o se practicaba como antes de que fuera mainstream, antes de que fuera parte de la cultura general. ¿Qué dijiste, mainstream? Mainstream, como parte de la cultura general pop. Ya, ok, muy bien. Como algo coloquial, digamos. Ajá. Ay, qué miedo. Es una subcultura en donde el cuidado, el consentimiento, los acuerdos son muy importantes, son ley. Entonces, incluso hay personas que se tienen que retirar de estos espacios por no cumplir con este tipo de acuerdos. Entonces, aunque están haciendo esta práctica, esta cuestión del peligro que puede implicar es menor que lo que les voy a platicar, que es lo que ya es más popular en la cultura, ¿no? ¿Qué es más popular en la cultura? ¿Qué pasa en el 2011? Que lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Monterrey, lo vemos en todas partes. Se hace popular un libro que se llama 50 sombras de Grey. Después de eso sale su secuela en el 2012, sale otro, el tercer libro, y en el 2015 tenemos la película y terminan siendo 3 películas. Sí. Es a partir de ese hito cultural en donde se ve una relación en donde se trata de demostrar el BDSM de una forma como cotidiana. Sin embargo, las personas que practican BDSM, por esta cuestión del cuidado, del consentimiento, dicen, eso no es, o sea, esta es una relación abusiva, o hay estos elementos que sí son, pero estos elementos no incluyen consentimiento. Entonces, esto no es lo que nosotros practicamos, y esto está mal, porque aparte muchas mujeres, a mí me dio mucha ternura verlo, que muchas mujeres estaban leyendo un libro erótico en el camión, en el aeropuerto, en cualquier parte. Ay, mana, ni siquiera le ponían ahí el no, papel lustrina. Nada. Ahí estaba. Nada. Porque eso hablaba también de una gran necesidad de como que de estar despertando en ellas estas emociones, sentimientos. Y no tiene nada y mucha de malo. curiosidad. No tiene nada malo, claro. Y no tiene nada de malo que yo esté leyendo esto en el Starbucks, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Después de estos años, esto se incorpora en la cultura como popular y también en la pornografía. Entonces, desde estas dos esferas, en donde todo mundo va a ver la película, todo mundo leyó el libro, principalmente mujeres, pero también hombres, y a los hombres ya les toca lo que queda por la parte de la pornografía, esto empieza a aparecer en las relaciones sexuales tradicionales, normales, si queremos decirlo así. Y entonces empiezan a reportar mujeres que, por ejemplo, en ¿cómo se llama? ¿Algún país? ¿Era país o que ibas a...? Sí. Bueno, ahorita viene. Sí. Ahorita viene para que no... ¿Cómo? ¿Se empiezan a reportar mujeres muertas? No. Pero se empieza a reportar que las mujeres las están ahorcando. Ajá. Cosa que antes, pre-2011, no tenemos datos. Ya. O sea, aquí la idea, Isabel, es pensar, doctor, que se hizo muy popular la práctica a raíz de estas 50 sombras de Grey. Imagínense ustedes qué tan fuerte es pues la cultura que se transmite a través de la literatura, la dramaturgia, el cine. Claro que impacta en la sociedad. Voy a preguntarle al médico de una vez cuáles son los riesgos. ¿Qué le pasa al cuerpo, doctor, cuando
alguien te está quitando el aire, el oxígeno cuando hay un estrangulamiento. Digo, el principal riesgo, y creo que todos conocemos, es que el cerebro es un órgano muy delicado. Sí. Y de hecho el cerebro con menos de 5 minutos de 5 minutos a 8, ya puede presentar lo que se llama una muerte cerebral o muerte neuronal, ¿no? Empezar poco a poquito. Normalmente hay mecanismos diseñados para que el cerebro, digamos, pueda entrar en un estado de emergencia. De hecho, es una explicación que han dicho que por qué la gente se atrae por la asfixia erótica, ¿no? Digo, porque aquí funcionan lo que se llaman los neurotransmisores, ¿no? Que es lo que nos hace funcionar sentimientos, varias maneras de pensar, digo, sin indagar tanto en este tema. Pero bueno, aquí el problema es de que hay gente que se deja llevar demasiado, o sea, digamos, por el evento o por la situación, y al momento de ahorcar o hacer este tipo de prácticas, pues están lastimando, ¿no? Y ha habido temas de gente que le han fracturado tráqueas, gente que queda con moretones muy marcados, queda con síntomas de contracturas en el cuello por esta sensación, o peor tantito, se han muerto, ¿verdad? Digo, ya se han reportado casos, aquí como comenta la licenciada, esto se ha pasado, de hecho, desde que salió este libro, aumentó bastante ese tipo de incidencias, y lamentablemente también ha habido muertes. De hecho, ya ha habido países que han puesto leyes como para un poquito esto frenarlo, ¿no? O sea, decir, oye, ok, es una práctica, perfecto, pero toma en cuenta que si te pasas de lo que debe ser, puede haber una muerte. Y puede ser etiquetado para ti como un tipo de homicidio, ¿verdad? De hecho, y con esto voy a la pausa, porque ya toca, pero de hecho recuerdo en otro tema que estábamos hablando de situaciones de violencia, de tal, alguien platicaba aquí, alguno de los especialistas invitados, de un caso de una persona que estaba cumpliendo una condena en algún centro de reinserción social, en la cárcel, porque había ocasionado, sin proponérselo, la muerte de su pareja por estrangulamiento, pero ellos estaban en eso, en a gusto, y ¡pum! Vale. Es importante tocar el tema, lo haremos con todo el rigor periodístico, por supuesto, y de esto y otras prácticas sexuales que pudieran representar un riesgo. Ya volvemos. Bueno, ya regresamos a Hoy Toca y estamos hablando de estas prácticas sexuales que pudieran parecer parecer y luego ser muy riesgosas. A ver, ¿cómo hemos creído? Claro, en cuestiones de la sexualidad es todo tan diverso, lo que le gusta a uno le fascina al otro y lo odia a aquel. O sea, no pudiéramos decir, ¿cómo pudieran pensar que ahorcarte te da placer? Porque cada quien, o sea, yo sí puedo pensar en que tocar el clítoris le va a gustar a la señora y tocar el pene y manipular el glande de cierta forma le puede gustar mucho al señor. Pero pensar en ahorcar, pues quién sabe. Si pudiera haber un placer en ello. Lo que pasa es que hablamos en el choking, y por la palabra choking, cuando llamamos asfixia, no nada más es ahorcar. Ya. Sí, hay otras prácticas, como poner peso arriba del pecho, como tener un peso encima, y eso, por ejemplo, en una posición de misionero, en prácticas sexuales, heterosexuales, con una diferencia de peso bastante amplia, se va a vivir una experiencia en donde vas a tener una menor capacidad de aire, ¿sí? Entonces, ¿de dónde puede haber salido? Pues puede haber salido de muchos lugares y de muchas cosas. Pero si se siente placer, pues la gente que lo practica indica que así es. Ok. Ahora, a mí me gustaría tratar un tema para todas las personas en casa. Sí. De cuando nosotros hablamos de una práctica de riesgo, ¿a qué nos referimos con una práctica de riesgo? Una práctica de riesgo tiene que ver con varios tipos de riesgo, ¿sí? Tenemos diferentes niveles de riesgo. Hay riesgo a la salud física, como por ejemplo el caso del choking o otras prácticas sexuales nos pueden traer un riesgo a la salud física. Sino, ¿qué se necesita para minorar este riesgo? ¿Sí? La idea detrás del consentimiento, de las reglas, del kink play, la idea detrás de esto es la reducción de los riesgos hacia las personas que lo practican. Claro, porque tampoco pretendemos ni moralizar, ni decir esto es malo, esto es bueno y es lo que es. Entonces, y está sucediendo, ¿no?
Hay riesgos físicos, hay riesgos por sustancias, hay riesgos por vulnerabilización de la persona, ¿sí? O sea, hay riesgos que van de lo físico a lo psicológico. Y todos esos riesgos, cuando se hacen los acuerdos de cuando vamos a jugar una escena, porque cuando estamos en el kinky play, que el kinky play es este juego de experimentación, en donde yo me puse de acuerdo con la pareja o las parejas sexuales que vayan a estar involucradas, hubo un previo en donde nos vimos, platicamos, llegamos a acuerdos, firmamos acuerdos, o sea, para que vean que cuando dice Isabel de manera muy correcta, que cuando la comunidad BDSM volteó a ver 50 sombras de Grey y dijo, ¿qué es eso? Eso no es así. No nos estén denigrando, casi creo, lo dijeron. Estas comunidades que practican estas formas de sexualidad o estos comportamientos sexuales hacen unos checklists que ya quisiéramos en el mainstream tenerlos para tener ese cuidado hacia la pareja, ese cuidado hacia el placer del otro. Entonces sí es bien importante entender que cuando hay una escena BDSM, hasta en una película porno, hay un montón de cosas de seguridad que está detrás, ¿sí? Desde el consentimiento hasta las palabras de seguridad, que una palabra de seguridad lo que hace es detener la fantasía en ese instante, no importa qué esté pasando. Te quitas, te bajas, no, se y para. debe de respetarse, porque si no ya es un abuso. No hay drogas, no hay alcohol, se llama de claridad mental, claridad de lo que va a pasar y expertise técnicos si vamos a utilizar alguna herramienta. Claro, es todo un mundo. Y incluso hasta el final, el aftercare, que es el cuidado post, es pues asegurarte que la persona que vivió esta experiencia, tanto quien hizo este rol, tanto como la persona que hizo el rol opuesto, están bien, están sanos, no necesitan nada, no se lastimaron emocional o físicamente. O sea, sí, de verdad es muy riguroso, y porque es una subcultura que pues se ha desarrollado de esa forma, con la intención en vivir el placer de la forma más intensa, porque hay consentimiento en todo lo que se está viviendo. ¿Y qué pasa cuando se considera que se le sale de las manos la práctica? ¿No se respetó nada de esto? ¿O nunca hubo ningún consenso o consentimiento o expertise de este tipo? Es abuso. Eso es abuso. O sea, ya hablamos de que si se sale de control es que no fue practicado con los lineamientos adecuados. Protocolo es la palabra. Podríamos decir eso, protocolos. Protocolos, literalmente son protocolos. Y lo que preocupa aquí es que está pasando que no se está haciendo con los protocolos. ¿Es pregunta? Ajá, literalmente. Sí, venga, les desarrollemos platico. eso. En el Reino Unido, pre-2011, o sea, pre que sale esta novela y todo lo demás que siguió, está presente en el 2% de la población general solamente esta práctica. O sea, de las parejas heterosexuales. Estamos hablando aquí de parejas heterosexuales, que es en donde se vio más este comportamiento. 2%. Después, 38%. Y va en aumento. 38% de 2% después de un libro es un cambio, un shock cultural, o sea, completo, de que las mujeres vivieran eso, reportaran vivir eso en la mayoría o en casi la mayoría de sus interacciones sexuales o sea, chavas en la universidad. ¿Pero se reportaban situaciones gozosas o por el contrario? Ahí va. Entonces, 2%, en el BDSM, en el previos, en el 2011, se vivía el 28%, el choking, esa práctica. Sí, en el mundo BS. Hablando hablando de esto que nos platica Farid de la cultura, y de que eso ya era parte de una práctica cultural, y sube a 32%. No se queda más o menos igual, pero lo que pasa en la población general es impresionante, y que para el 23% de la población, o sea, que fue ahorcada, no hubo consentimiento
es lo que Ajá, nos ese llama es la el punto. atención. Voy a hacer la pausa del ABC del sexo, pero la pregunta siguiente sería, ¿qué sucede cuando sin consentimiento se realiza esta práctica? Desde muchos puntos de vista, el médico, el biológico y el emocional. Pero este es el ABC del sexo y vamos a jugar y a seguir aprendiendo. Ahí está. No te expliqué, doctor. Me encantó la Oiga, déjeme le platico, el doctor es el nuevo, oigan, el doctor es el nuevo en el programa y él no ha jugado el ABC del sexo. Él va a Fácil, empezar. mira, son etiquetitas que con algunas nomenclaturas para la medicina, el sexólogo, la pedagogía, en fin, para seguir aprendiendo. En esta son etiquetas que tienen que ver con el mundo de la sexología. Aquí hay etiquetas que tienen que ver con el mundo de la diversidad sexual. Y acá las broncas y los problemas de pareja. Cada quien toma una y explica. Ok. Cuando no te gusta la etiqueta, como decía Regil, se la pasas al compañero. No es cierto. La cambias o inventas una. No, no es cierto, no inventen, no inventen. Pero vamos a dejar que empiecen ellos, doctor, para que, Claro que sí. para que aprendamos juntos. Te tocó ser el primero, Farid. ¿Qué ¿De qué cosa? hay? ¿De qué hay? ¿De qué hay? Desde la del medio, la diversidad, desde mi una vez. favorita. Vamos a ver Vamos si nos a toca muy ver. rebuscada, Farid. Características sexuales. Como de... Bueno, Pues me está imagino muy- que se muy- refiere muy- como muy abierta, a caracteres ¿verdad? sexuales. Tenemos Yo caracteres creo. sexuales primarios que tienen que ver con biología. Recordar que muchos de los caracteres sexuales tienen que ver con hormonas, Claro. tienen que ver con gónadas, tienen que ver con biología. ¿Sí? Entonces, características sexuales, tenemos características sexuales como las estructuras que tenemos. Acuerden que hay diferentes tipos de estructuras. Hay estructuras femeninas, hay estructuras masculinas y hay estructuras que no son ni femeninas ni masculinas, sino que tienen características de ambas partes, que a eso se le llama intersexualidad. Entonces va a haber diferentes caracteres o características sexuales que vayamos a tener. En la adolescencia, cuando aparece la pubertad, la famosa pubertad, que no es más que un proceso de desarrollo y de crecimiento, donde el cuerpo va a crecer lo mismo que creció de los 0 a los 10 años en 3 años. ¿Sí? Entonces, por eso la cantidad de hormonas que tiene un adolescente y el comportamiento de los pubertos y adolescentes, pues está fuerte lo que ellos están viviendo, porque biológicamente están teniendo como una serie de cosas, y esto despierta genéticamente el trabajo de las características sexuales secundarias. Senos, vello, crecimiento del pene, aclaramiento o ennegrecimiento de ciertas zonas de la piel, etcétera. Eso me imagino que es a lo que se refiere. Muy bien, qué padre, porque bien didáctico, maestro. Muchas gracias. Bueno, así tocó. Ahora a ver qué te toca a ti, Isabel. La sexología, muy bien. ¿Es uno? ¿Es uno o se vieron juntos? Es uno, ¿verdad? Preeyaculación, pues... ¿O este líquido preeyaculatorio será Sí, líquido me imagino que a eso se refiere. Pues básicamente es el líquido preseminal, también se puede llamar, que sale del glande de un pene, y esto puede suceder pues cuando va a haber autoerotismo, cuando va a haber relaciones sexuales. Y Aquí lo también, delicado sería, Isabel, pensar, y por eso también está importante la etiqueta, en que muchas juventudes o adolescencias creen que no ocurre nada, que no tienen a que eso ponerse iba. un preservativo. Explíquenos, por favor. Y muchas personas, como nos platicaba Claudia, pues pueden pensar que por ser no la eyaculación en sí, claro. con la que termina una relación sexual, que no tienen espermatozoides, pero sí tienen espermatozoides, es semen, y pues por ende puede ocurrir una infección, un embarazo, cosas por el estilo. Eso fue, la palabrita. Eso fue. Oye, nada más nos falta decir, para que mamita y papito aprendan y hablen con sus chiquitines en casa. Sí. Bueno, ya hemos Si hablado no aquí de quieren un educación pilón. sexual. Claro. ¿O Un ¿Quieres embarazo agregar adolescente. algo a la etiqueta de la parte médica? Pues más que nada es eso, digo, quitar ese tipo de mito, porque me tocó escuchar el mito de que es que con eso no pasa nada. No, sí Y le digo, sí pasa, le digo, con el simple hecho de tener una relación sexual te vas a ir a un riesgo, Claro. y más si no tienes algún tipo de protección. Exacto. Entonces ahí pasan muchos tipos de embarazos adolescentes. Es que, lo puedo decir de muchas maneras coloquiales, no lo quiero decir de esa manera, pero es que fue rápido, o sea, no hubo tanto. En ese ratito pasó.
Exacto. Le digo, si ves la cantidad de espermatozoides que hay en cada eyaculación y aparte del líquido preseminal, ya tienes una cantidad importante, puede pasar. Claro. Te sacaste la lotería, como le digo a veces a la gente, digo, te la sacaste, pero pasó. Entonces, Exacto. ¿por qué te la vas a jugar? Pues, ni modo, ¿verdad? Como dicen, con globito y fiesta, entonces en este caso aplica igual. Claro, Para que no con haya. esto hay fiesta. Muy bien, muchas gracias. Ya aprendimos algo nuevo y que escoges cosas de pareja. A ver qué te toca. Agarré uno, dos. Ah, no, es uno. Ay. Falta de confianza. Creo que esto va a entrar un poquito más por la rama psicológica. Pero bueno, aguas. ¡Ay! Se me cayó la cajita del amor. ¿Me Pero- pondría acaso nerviosa? Ahí Fue le- ahí le corta el fue la falta de productor. confianza, dijo. No te creas. Mira, yo creo que aquí de la parte médica lo que te puedo decir, al menos por experiencia mía, digo, y me ha tocado que la gente a veces viene conmigo y me dice, oye, es que yo no tengo la confianza de hablar con mi pareja, lo que tenga, hombre, mujer, lo que cada quien tenga, de decirle, oye, esto no me gusta, o a lo mejor sí me gusta, o tengo algún tipo de gusto que me da pena decirlo, el gusto que tú quieras, digo, porque hay muchos, ahí ustedes no me van a dejar mentir, hay muchos tipos de gustos. Pero a veces lo que yo les digo es que, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no, pues no, ya lo tienes ganado, le digo. Pero te dicen que sí. Claro. Entonces, yo vas a saber, o sea, pues vas a tener algo nuevo para ti, ¿no? Es algo nuevo que tú puedes explorar o a lo mejor tener. Sin llegar al concepto de llegar a una violencia, ¿no? Una violencia de que, oye, pues es que yo quería esto y nunca lo aceptaste. Y pues por la falta de confianza pasa esto. Y de hecho, a experiencia mía y con personas que me han tocado, os digo, este es el principal problema que me ha tocado a mí ver, sin llegar al concepto ya más sexual o psicológico, que fracasan algunas parejas. No tienen la confianza de hablar. Claro, no tienen la confianza de hablarse, de comunicarse, de decirse cosas. Por ejemplo, en el tema que estamos tocando, si no tienes la confianza de decirle a tu pareja ante una propuesta de un shocking, decirle, no me gustó, pero es que la vez pasada aceptaste, sí la vez pasada, pero no me gustó. Si no tengo esa confianza por la razón que quieras, ahí viene la bronca. Vámonos a la pausa, en lo que yo recojo aquí en el tiraje. De regreso en Hoy Toca, gracias por regresar, gracias por formar parte de esta comunidad de audiencias que quieren estar bien informadas y disfrutar plenamente su sexualidad, porque de eso se trata la vida, ¿no? De disfrutar, digo yo. Y muchas gracias a Fashion Room 22 por este vestuario, si estamos dando gracias de una vez. ¿Le gustó? Pues mire, consígalo ahí, comuníquese con mis amigas de Fashion Room 22 y ya tiene pues este vestuario y otros que puede encontrar. Aquí está el Facebook. Muchas gracias. Bueno, antes de irnos a la pausa, Isabel, queríamos intervenir, pero el productor nos dijo ya, pausa porque pausa. Y hablábamos de este consentimiento, ¿no? De que, bueno, sí te dije, pero ya no me gustó, pero sí. ¿Y cómo me decías que se llama? De las consentimiento paraguas. Sí. Y entonces de los números que les platicaba ahorita de las estadísticas, había un 23% que hablaba de que no habían consentido, pero había un 18% que había vivido un consentimiento paraguas, que se refiere a, te dije que sí una vez, o me ahorcaste y luego te dije, ok, estuvo bien, etcétera, etcétera, pero luego las personas, o sea, las parejas, lo toman como un consentimiento para siempre, cuando entendemos los sexólogos, los educadores sexuales y demás, que en la sexualidad, como debería de ser, es cada acto, cada vez se pide consentimiento. Entonces, no, a menos de que haya acuerdos en donde se diga esto siempre va a estar bien, o esto lo hemos vivido cierta cantidad de años y hemos acordado, hemos llegado a estas reglas, pues, o esto en este contexto. Pero sí, decir una vez sí accedo o accedo después de que ya sucedió, pues implica cierto riesgo pues emocional, ¿no? Y habla de pues un consentimiento que no es tan libremente dado. Claro. Y justo aquí es donde se quedan atrapadas algunas parejas que están en el proceso de explorar o de ampliar su vida erótica y entonces empiezan a tener como prácticas, a veces sin la plática previa o sin información a profundidad. Y entonces
uno de los riesgos de los que podemos hablar es precisamente estar atrapado en una situación en donde a mí ya no me gustó la práctica, pero ya no sé cómo decirte que no me gustó la práctica. Ya no sé cómo salirme de este espacio. Y te dije que sí una vez. Ajá. Entonces tú piensas que Que se vale por siempre. siempre, para siempre. Amén. Y Claro. ya no tengo las herramientas para decirte, ya no. Sí, entonces nos vamos con el, ay, es que se va a enojar después si le digo que ya no. Es que ahora ya le dije que sí, ya le di permiso, ¿cómo se lo voy a Claro, cortar ahora? exacto. Y ese es el problema. El consentimiento es algo que se puede retirar en el momento que tú quieras. En el momento que tú digas, a mí esta práctica ya no me gustó, así sea una práctica placentera, pero algo me dolió, sentí algo extraño, Exacto. porque esa es la clave. Cuando estamos en el kink, cuando estamos jugando a explorar nuestros límites de nuestros comportamientos sexuales, tenemos que revisar cómo estoy yo, mental, emocional y qué sensaciones estoy teniendo, porque puedo estar teniendo una práctica penetrativa y decir, ay, es que eso me dolió y yo soy el que regula eso, y si a mí me Claro. dolió, yo tengo que tener esta conciencia de decir, algo pudo haber pasado y este es el momento de detener la práctica. Exacto, y debe Sí. respetarse. Y en ese momento, Claro. como hay acuerdos, cuando se hace con toda la estructura, estás en una red de seguridad. Exacto. ¿Sí? Entonces te puedes caer como los trapecistas, pero vas a caer sobre la red. Es lo que se espera. Oigan, antes de empezar el programa, recuerdo que el doctor Javier mencionó una nomenclatura para shocking que yo no conocía, y de ahí desprendimos a platicar fuera del aire de otras prácticas o filias que pueden representar riesgo. ¿Qué palabra es, doctor, para esto? Hipoxifilia. Hipoxifilia, que viene del griego. ¿No es cierto? Pues sí, es un término muy antiguo, de hipoxia es falta de oxígeno. Pues sí. Y la filia pues ya es como un tipo de, se puede decir, gusto, De un tipo conducta. una Deseo, conducta, vaya, un la deseo, vaya, es la conducta. palabra. Entonces aquí entra ese tipo de términos, ¿no? Qué bueno, sabemos que estamos intentando quitar el filia, la colita filia, de este tipo de conductas comportamentales de la sexualidad humana, pero entendemos de dónde viene. Bueno, ¿qué otras, si usamos la colita filia, qué otras filias pudieran representar como práctica sexual algo de riesgo, mucho riesgo, riesgo total? Y aún así, a muchas personas, pues, gustarles o parecerles placenteras. ¿Qué otras? Yo les voy a decir una práctica que Sí. la mayoría de los jóvenes tiene A ver. y que es muy importante, que se llama tener relaciones sexuales sin métodos de protección. Bueno, eso sí, de plano. Y lo siguen Eso es haciendo. una conducta sexual de riesgo. Claro. ¿Sí? Porque luego dicen, ay, es que el choking, el Está peor, fisting y claro. el footing y estas cosas. Espérense, eso es una conducta sexual de riesgo. ¿Por qué es una conducta sexual de riesgo? Porque al entrar en contacto con el organismo de otra persona, yo puedo hacerme partícipe de infectar o ser infectado con un montón de patologías. Sí. ¿Eso es un riesgo para el ser humano? Sí. ¿Un beso es un riesgo? Sí. Sí. es cierto. Entonces, desde la parte biológica médica, ¿qué es un riesgo? Implica todo lo que nos ponga en riesgo. Y pues vivir nos pone en riesgo, corazones. Entonces, por eso es importante trabajar con estos términos de qué es el riesgo. ¿Qué otras prácticas podemos encontrar? Por ejemplo, una de las prácticas en el que el Kinky Play ha hablado mucho sobre es el chemsex. ¿Y eso qué El significa? chemsex quiere decir el sexo con químicos o con drogas o en Exacto. estados alterados de conciencia. ¿Por qué es preocupante esta práctica? La única parte es que la persona que está siendo penetrada o la persona que está o las personas que están participando en este juego pueden no tener la conciencia plena para darse cuenta de qué es lo que está pasando con su cuerpo, con Exacto. estos indicadores. El dolor es un indicador, el ardor es otro indicador. Cuando se hace juegos, como hay muchos juegos que se hacen, entonces hay ciertos marcadores que en estar en un estado alterado de conciencia no te permite como reconocer. Claro. Entonces, este es uno de las conductas de riesgo de la que más se habla como la más roja que tenemos. ¿Y se ha hecho también popular? También Sí. popular. Bueno, dime, Yo Isabel. quería hablar un poco del chemsex también, pero pues del que es más popular culturalmente, que es otra vez, son sustancias, pero pues es alcohol
o es marihuana, Claro. que son cuestiones como mucho más tranquilas que las drogas como más duras que se usan en lo que describe Farid, pero que son súper comunes. Entonces, ¿cuántos jóvenes no en sus primeras veces o en sus primeras relaciones, o sea, como con una pareja, por ejemplo, no están viviéndolo con el efecto de algún tipo de sustancia, Claro. aunque sean estas sustancias más Sí, suavecitas o consideradas, ¿verdad? Como suaves. o más Ujú. suaves, pero están completamente ebrios, Claro. ¿no? Y no me acuerdo qué hice, y no me acuerdo qué me hicieron, y cosas por el estilo, lo cual es súper fuerte, porque estas cuestiones, pues además de la cuestión física, pues sí puede haber una represalia emocional. Exacto. Luego, después de cómo te vas a sentir y qué shock habrá producido todo esto para tus futuras relaciones. Sí, la persona que cierto. lo haya hecho, la persona que haya estado involucrada en sustancias o no, porque a veces las dos personas están en un estado similar y a veces hay una persona que sí está en Claro. un estado alterado y la otra persona no, que ahí pone la persona en un estado de poder y de autoridad Y a la diferente. otra como de indefensión, ¿verdad? Sí, claro. Ujú. Y doctor, ¿qué otras se te ocurren desde la parte médica? Bueno, y esto de abusar de las sustancias, pues ya sabemos que también tiene grandes riesgos a la salud, ¿verdad? De hecho, otro problema que hay, o sea, y se ha visto en aumento, es el aumento de enfermedades sexuales. Anteriormente, pues había mucho más conocimiento, un poquito más de, oye, cuídate, haz esto, ciertas prácticas, ¿no? Hoy, lamentablemente, por tantas cosas que hay nuevas tipo de modalidades, la gente lo que ve en internet y que a veces no preguntan, oye, quiero ver qué onda con esto, tienen algún tipo de relación o alguna actividad sexual sin ningún tipo de protección, o con alguna persona que no conocen. Claro. Entonces, te hablo de jóvenes de 13, 14 años que apenas están empezando a descubrir su sexualidad, tienen algún tipo de evento, o sea, sexual de que tú quieras, y de ahí empiezan con alguna infección. O sea, ¿sabes qué? Me dio una sífilis, me dio una gonorrea, me dio un virus de papiloma humano, y lamentablemente también por esto se está viendo el aumento de cáncer cervicuterino en mujeres abajo de 21 años. Porque el virus del VPH, que es el virus de papiloma humano, es conocido como un cancerígeno. Sí. Y por eso han estado también haciendo mucho el énfasis de que, oye, protección, hay que hacer esto, hay que tener la educación sexual, porque lamentablemente desde ahí viene el problema, de esa parte. Y es como aquí mencionan, viene mucho también por lo que ven, por lo que leen, Claro. por lo que absorben, y no hay alguien que te guíe, oye, tienes que hacerlo de esta manera. Y a lo mejor te van a decir, oye, sí, se puede curar y te lo quito. Estoy de acuerdo, pero ¿para qué te expones a que pase algo de este tipo? ¿No? O sea, Exacto. ¿cuál es la necesidad? Ahora, pareciera que nuestras nuevas generaciones, pareciera, están como más informadas que las nuestras. Bueno, yo aquí soy la más grande del grupo, pero creo que tienen este sobreexceso de desinformación, envuelta en información. ¿Qué opinas, Farid? Mira, aquí voy a ser un poquito polémico. Por favor. Una disculpa. No, adelante. Sí creo que tenemos una apertura. A veces no tenemos el alcance para llegar a las poblaciones que lo necesitan. Exacto. Sí, porque pues programas como estos y espacios como estos son pocos, pero sí creo también que en la cantidad tan abundante de información que tenemos ahora, tenemos una cantidad muy abundante de desinformación. Claro, y que Y de pueden información confundirse. que está no basada en la ciencia, Exacto. sino está basada en las creencias, en las religiones, en todos estos códigos morales que son personales, y que si alguien los quiere seguir, adelante. Pero luego se quieren como imponer como realidades y hay mucha falta de información científica, válida y nueva que está al alcance. Por ejemplo, en el tema de VIH, una de las cosas que a mí me sorprende todavía, porque estamos a 36 años de la lucha del virus contra el VIH, Fíjate. y seguimos encontrando en línea información de los 80s. ¿Cómo? Ya pasaron 35 años, ya, información no caduca. estamos ahí. Caduca. Ay, oye, entonces pues el bebé de alguien que tiene VIH, pues van a ser con VIH y es como no, Eso no o sea, pasa. eso ya lo habíamos socializado en los 90s, o Claro. sea, ¿qué está pasando? Entonces, mucha información que está surgiendo en las redes Ya caduca. es información caduca, Exacto. como por ejemplo la información que dan los negacionistas del virus del VIH, que es una ideología que dice que el virus del VIH no existe. Ay, eso sería Sí. otro tema, Farid. Teorías de conspiración Sí. que atacan la información Claro. científica validada y real y que entonces generan distorsiones. Sí. Fuerte. Oigan, tengo que hacer una pausa, ya me la marcaron, pero claro, es todo esto que dices. Por eso dije yo, pareciera Sí. que estamos informados.
pero nuestro deber y compromiso como personas hacia nosotros mismos y hasta los seres que amamos es informarnos. Ya volvemos. Por eso hacemos Hoy Toca. Siempre se nos va el tiempo como agua, Volando. pero muy, muy sabroso. Entonces, prácticas que pudieran para muchas personas parecer de gran placer, de mucho impacto, de mucha pasión. Híjole, soy bien fregón, porque sí. Y que a la vez pudieran ser muy, muy peligrosas. O, lo peor sería, que para uno en la pareja, o en la trieja, o en la lo que Cuatrieja. sea, sea muy padre, muy apasionado, y el otro está, pero que se congela del miedo. No, eso sería muy, muy problemático. Y tenemos que tomar en cuenta que pues ya se habla, cuando hablamos de como respuestas emocionales, como de la amígdala, que ya no solo es el me escapo, o solo es el que fight es peleo, Huyo, escapo. peleo. O sea, corro, peleo. Pero ahorita la nueva, o la que están socializando es freeze, que es me congelo. Me congelo. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces, en estos casos, pues muchos hombres piensan que como no hubo una pelea, como no hubo una verbalización, como la pareja ahí se quedó Congelada. entonces, congelada, porque eso es lo que su sistema pudo hacer, pues, como su forma de compensar, entonces que no hizo nada no deseado. Puede suceder, doctor, que, y bueno, y también a mis sexólogo, que pues esté tan apasionada la cuestión que no se den cuenta que la otra persona ya está muriendo, porque se han muerto ahí. Habría la charla con ejemplos incluso de personas famosas que murieron en el acto por sofocamiento. ¿Qué pasa ahí, doctor? De hecho, ahí entra una línea muy delgada entre ver si realmente murió por un suicidio Ajá. o fue porque alguien lo mató o fue algo autoinfligido. Digo, bueno, lo mismo que de suicidio. Cuando hablamos de estrangulamiento. Exactamente. Ajá. Porque ha habido casos, y a lo mejor mover un poquito a lo, pues digamos, forense, tétrico, digamos la palabra para algunas personas, pero ha habido casos de personas que encuentran en ciertas posiciones o con así de que la cadena o algo que ellos solo se autoasfixian Sí. para tener un placer. Y pues como no hay nadie que controle, pues entran en el tema de que empiezan con hipoxia, entran en inconsciencia, nadie se da cuenta Y bye. y mueren en ese rato, ¿verdad? Y la muerte puede ser muy rápida, como te Es dije. lo que te iba a decir, es mito o realidad que puede suceder una muerte súbita. No es tan súbita porque No es tan toma un tiempo, súbita, ujú. pero el problema es como no tienes quien te ayude en ese momento. Ah, exacto. Entonces, bueno, cuando lo haces tú solo, ya con una pareja es diferente. De hecho, la pareja en teoría debería saber, oye, ya lo estoy viendo que está un poquito ahí, o a lo mejor mareado, les hormigan las manos, ya lo veo medio oído, inconsciente. Es más, les puedo poner el ejemplo de un boxeador. No sé si han fijado que un boxeador lo noquean y ¿qué es lo primero que checan? Oye, ¿dónde estás? Checar tus Sí. ojos mismo. Conciencia. Si a tu pareja la vez que anda media ida, como que te hizo alguna cosa que no tiene sentido, oye, ¿sabes qué? Ya bájale a tu ritmo, ¿no? Ya lo andas ahí medio ya afectando sus neuronas por la falta de oxígeno. Entonces, hay que también aprender esa parte de ver, oye, hasta aquí. Ya estás llegando en la raya ya estás llegando a la parte donde puedes provocar un daño o matarlo de plano. Es fuerte. ¿Qué daños emocionales, psicológicos pudieran quedar al respecto de prácticas de este tipo cuando la persona involucrada pues se sintió atacada, humillada, no le gustó? Pues se ¿O fue podrían... obligada, Farid? Hay situaciones que son equiparables al trauma de una violación. Sí, o sea, dejan heridas traumáticas y estas heridas traumáticas van a tener un efecto sobre el desempeño de la vida sexual de la persona. Claro. Hasta que las trabaje y va a dejar como quiera una cicatriz ahí importante. Por eso, este trabajo previo que hacen las comunidades kinky en hacer este trabajo pareciera tan minucioso del consentimiento y de la información, es tan importante. Claro. El aftercare después de estas prácticas, porque oye, a lo mejor yo estuve en esta fantasía de dominación y te estuve dominando en todo y de repente acabé y me siento súper culpable. Exacto, ¿y qué hago con Me eso? siento Oigan, culpable ansiosísimo. que tengo que ya terminar el programa, se me acabó el tiempo, ustedes creen, pero vámonos con el tiempo justo para que dejen la tarea. Y lo que haya faltado por decir, pues que sea la tarea, yo qué sé, esa es su tarea, la tarea.
Con Isabel, porque como Farid estaba platicando, ¿cómo ves, Isabel? ¿Nos dejas una tarea para seguir Sí. investigando algún tema de sexualidad? Cierro nada más con, pues que estemos conscientes con cómo la cultura nos lleva a las prácticas que empezamos a erotizar y con un dato nada más que me quedé de México, que pues México no sale como en estas investigaciones como sobre el placer y sobre el choking particularmente, pero lo que sí encontré, lo primero que me salió fue que el choking o la asfixia es la forma número 3 de homicidio en mujeres. ¡Auch! Entonces, ¿En México? en México, Ajá. después de Muy bien. las armas blancas Uf. y las fuego. armas de fuego. Entonces, yo la tarea que les dejaría sería, si hay cosas que estamos erotizando, que estamos disfrutando, que estamos explorando de una manera placentera, siempre preguntarnos por qué me prende, por qué me llama la atención, Ujú. por qué quiero hacer eso al cuerpo de mi pareja, porque quiero que mi pareja me haga eso. Bien, gracias Isabel por venir y en Gracias. pantalla subieron tus redes sociales. Doctor Ali, ahí te encontramos. Gracias. Doctor Javier, nos dejan la tarea y también muchas gracias por venir. Un placer. Pues yo les dejaría más que nada la tarea, digo, yo creo que lo principal ahorita sería la parte del autocuidado, o sea, la protección de uno mismo, por el concepto de lo que es las infecciones que hay, ¿no? Que han estado muy recurrentes y más en gente adolescente. Yo como le digo tanto hombres como mujeres, oye, preservativo, hay que saber con quién tienes una relación o de perdido tener conocimiento. Caso de mujeres, que hoy en día puede ser un tema un poquito polémico, pero la vacuna del VPH que funciona muy bien y siempre les digo, póntela, porque lamentablemente esta enfermedad, al menos en hombres, no se trata tan sencillamente. En mujeres lamentablemente es conocida como cancerígena y hay gente que abajo de los 21 años ya tiene un cáncer muy severo. Es Y lamentablemente te puede ir bien o te puede ir mal, no lo podemos predecir. Entonces aquí la parte que les voy a dejar yo nada más es el autocuidado, usar el preservativo, cualquier situación que tú veas en cualquier zona genital tuya, revisarla. Claro. Mínimo preguntar, oye, ¿sabes que algo me ardió? Pero revísalo. Mejor escenario es una pequeña infección. Peor escenario tienes algo más complicado. Muchas gracias, Lo Javier. podemos atender. Gracias. Sexólogo Farid, ¿qué tarea nos dejas? Yo voy a dejar una tarea, me voy a agarrar de lo que dije Isabel Agárrate. tantito, Muy bien. y les voy a poner, ya que hagan eso, acuérdense, no tenerle miedo a explorar su erotismo, y si lo van a explorar, exploren. ¿Qué parte anatómica con la que voy a estar jugando? ¿Cuáles son las estructuras que están ahí? ¿Qué cuidados necesita? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué expertise técnicos o qué tengo que saber sobre? Imagínense que es una escena en una película romántica o erótica en la que van a jugar y vas a jugar un papel de experto. Para jugar ese papel necesitas informarte. Para jugar el papel del kinky, infórmense. ¿Cuáles son tus redes sociales, Farid? Me encuentran en Facebook, Instagram y en todas las redes sociales como Farid Zambrano Medina, y estoy en Facebook también, la página de mi consultorio que se llama Intramundo, no inframundo, intra de adentro. Exacto, con Ok. té de taco de adentro. Té de taco. Gracias Farid. Gracias a todos, gracias en nombre de todo este equipo. Oiga, bueno, pues la tarea que quisiera yo dejar es que nos acompañen en el siguiente programa. La siguiente semana regresamos. Un abrazo a nuestra gente también de Torreón y besos, ¿por qué no? Quiérase mucho, cuídese, disfrute su tiempo con usted y el tiempo que comparte con los demás también. Gracias.